asambleísta César Rodríguez junto a nosotros, con él está para compartir algunos temas importantes, justamente de lo que será el transcurso de esta semana, y nos trasladamos a lo que son temas de la asamblea. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Los medios de comunicación recogen, se ha podido escuchar la semana pasada, y en el transcurso de las últimas horas también, de que mañana entraría el debate justamente de la ley de comunicación. Una ley que para muchos tiene que archivarse, para otros tiene que aprobarse. En duda está si hay o no hay los votos para debatir este tema. Buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su punto de vista en esta ley de comunicación? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en su programa y saludar a todos los televidentes. Creo que la ley de comunicación es uno de los temas que va a abordar la Asamblea Nacional el día de mañana y va a centrar la atención nacional en razón de todo el entorno que se ha ido creando respecto a lo que significa, primero, un mandato constitucional y segundo, una posición que se la ha tomado muy a personal el presidente de la República respecto a una tensión permanente que ha tenido con los medios de comunicación. Me parece que este mandato de la Constitución, que ha sido vuelto a ratificar en una consulta popular, son temas que tienen que abordarse con mucha profundidad y rigurosidad en este debate. Me parece que deberíamos buscar un acuerdo en la Asamblea Nacional para que esta ley sea debatida frente al país, aprobada en el Pleno de la Asamblea artículo por artículo. Debatida, no archivada. Yo creo que el archivo en este rato es una propuesta que se la puede considerar. A mí me parece que lo más importante es enfrentar el debate de manera transparente y clara, sin fantasmas, sin dobles intenciones, pero de manera clara. Pero la ley es positiva o negativa ante la libertad de expresión que se vive en el país. Yo creo que la ley cumple un mandato constitucional que la Asamblea Nacional debe cumplirlo. Y creo que los contenidos que se vuelvan amenazadores, que se vuelvan cortapisas a uno de los derechos fundamentales de la comunicación, son temas que no deberían ser aprobados en ningún artículo de la ley. Por lo tanto, el hacer ese análisis meticuloso, artículo por artículo, nos va a permitir aprobar las cosas que realmente están bien, que se demandan, que se necesitan en una ley como la de comunicación, que es un mandato constitucional, y lo que está mal, definitivamente no aprobarlo. Ahora, los aliados al gobierno en duda por el incumplimiento de acuerdos que se mantenían. Eso quiere demostrar que todavía no hay una mayoría fija y responsable para este tema. La Asamblea Nacional, a partir de esta elección truculenta que tuvo Fernando Cordero, ha perdido la mayoría de garantizar gobernabilidad en esa asamblea. Vemos que hay unas mayorías móviles que se mueven de acuerdo a las circunstancias, y no creo que alguien pueda decir que en este rato, en este tema, por ejemplo, el gobierno pueda decir que tiene la mayoría. Creo que se demanda por parte de la ciudadanía a la Asamblea Nacional el enfrentamiento directo de este tema que se ha estado dilatando tanto tiempo. Me parece que el debate en cada uno de los temas y aprobarlo artículo por artículo le va a dar certeza a la ciudadanía de que esta ley no ha sido pasada en paquete y que no entraña ninguna amenaza a la libertad o al derecho a la comunicación en el Ecuador. ¿De qué va a depender todo el día de mañana? Va a depender primero de la voluntad política de todos los actores, de todos los sectores que son alternativos a la propuesta de ley actual, y creo que si todos somos capaces de asumir una sola visión y facilitar el debate, creo que tendríamos mayoría para aprobar que esta ley sea procesada artículo por artículo en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y que favorezca a quién? Y que favorezca a la sociedad. La ley tiene que ver el bien común de la sociedad, no los intereses particulares, ni de un grupo de empresarios de la comunicación, ni de la visión particular del gobierno. Se trata de garantizar con esta ley la democratización,
el acceso y garantizar el derecho a la comunicación de todos los ecuatorianos. Le digo esto porque justamente el presidente Correa en su última cadena sabatina de este fin de semana cuestionó justamente a la CIADI, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el tema de la libertad de expresión en el Ecuador, aunque en algún momento el presidente también concurrió a esta comisión para otros asuntos. Bueno, claro, el presidente de la República tiene un discurso errático en términos de que cuando le conviene una cosa está a favor y cuando no le conviene está furibundamente en contra. En el caso de la Comisión Interamericana, cuando acudió a Ecuador con el tema Isaya, ahí la Comisión era uno de los más grandes instrumentos de defensa de derechos en América Latina. Ahora que empieza a confrontar la realidad de que recibe cuestionamientos de fondo de esta institución, entonces la respuesta es que defiende intereses particulares de los norteamericanos o de las empresas, etcétera, etcétera. Es decir, creo que ahí hay un doble discurso, que es muy bueno cuando me conviene y muy malo cuando no me conviene. ¿Y en esta oportunidad debe venir una comisión al país? Creo que sería bueno para el Ecuador y bueno para todos los sectores que están envueltos en esta polémica, que un agente externo, como es esta comisión, que tiene experticia en el tema, que tiene conocimiento y un manejo técnico, el que determine cuál es la realidad que está viviendo el Ecuador sobre este tema, que ha generado enorme preocupación en el mundo. Asambleísta Rodríguez, y también hay otros temas importantes que en el país no queremos dejarlo de lado, pero es el tema de los despidos, justamente que se dan en diferentes instituciones del Estado. Hablamos de ministerios, y eso ha generado, va a generar, o comienza a tomar reacciones de marchas, movilizaciones al interior del país, es decir, durante esta semana. ¿Qué hacer con este tema que de una u otra manera presenta la inquietud en el Ecuador? El tema de los despidos intempestivos a los servidores públicos del Ecuador es, sin lugar a dudas, un tema que ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana. Y la ha conmocionado porque este despido intempestivo de los servidores públicos se hace sobre la base de un decreto ejecutivo del presidente de la República que habla de renuncias obligatorias que no existen en la legislación ecuatoriana. No es constitucional. Que no es constitucional cuando no existe en la ley. Por lo tanto, el haber establecido un proceso de despido intempestivo amparados en una norma que no existe, deja sin sustento esa decisión. Por lo tanto, sería nulo todo lo actuado y los trabajadores tienen legítimo derecho a exigir que en un debido proceso, si es que son profesionales que están trabajando en el sector público, que no han cumplido sus responsabilidades, que están envueltos en temas de corrupción, de ineficacia, una vez evaluados, tengan el derecho del Estado ecuatoriano a hacer esa depuración, y desde la pero no de la manera que se está haciendo. ¿Y desde la Asamblea qué se hace o qué se puede hacer o qué están haciendo? Bueno, desde la Asamblea se ha planteado una comisión de la que yo soy parte, la Comisión de Derechos Colectivos, el enjuiciamiento al ministro de Relaciones Laborales. ¿Funciona la Comisión de Fiscalización? El 15 de noviembre, el 16 de noviembre tendrá que estar en la comisión. Lo triste es que la Asamblea Nacional en su conjunto, por voluntad de los asambleístas del país, no quiere tratar este tema en el Pleno, no quiere tratar una resolución que se planteó sobre este tema, que planteaba el que se establezca antes del despido de la gente el reintegro de los mismos y una evaluación de cada uno de ellos. Porque no se trata de defender a los ineficaces o a los corruptos, se trata de defender que en el sistema público ecuatoriano se cumpla la ley, la constitución de un Estado constitucional de derechos. Pero funciona esa comisión de fiscalización. Yo creo que le están llamando a comparación algunos. El tema de la comisión de fiscalización es un tema que tiene que ver con el debate que hoy mismo tenemos en la Asamblea Nacional, que busca establecer mecanismos mucho más expeditos para evitar esta situación de entrampamiento o de muro de contención a la fiscalización que puede estar haciendo esa comisión. En ese sentido, me parece que el sistema de fiscalización en el Ecuador, a partir de esta reforma en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como que va a tener una vía mejor para poder desarrollarse. Una semana agitada por movilizaciones y un día martes que se convoca mañana a las 9:30 para analizar detenidamente el tema de la Ley de Comunicación. Una semana
que también tiene que ver con un tema extremadamente importante, que es la reforma tributaria, en el que la Asamblea Nacional no puede dejar de pronunciarse y en el que estaremos atentos al pedido de cambio de orden del día, porque el Pleno de la Asamblea tiene la potestad, y si hay la voluntad mayoritaria de la Asamblea, se puede archivar ese proyecto de reforma tributaria que lo único que hace es poner más impuestos a los más pobres. Muy bien, quiero agradecer en esta mañana a nuestro invitado, el asambleísta César Rodríguez.